Bienvenido a este análisis. Hoy vamos a meternos en un mundo fascinante y, la verdad, un poco misterioso, el del bunraku, el teatro de marionetas japonés. Ujú. Tenemos fuentes que exploran su historia, que es increíble, su técnica, pero sobre todo se fijan en algo curioso, una paradoja casi, lo poco que aparece en los grabados ukiyo-e de Osaka. Justo, siendo Osaka su cuna, además. Exacto. Así que empezamos a tirar de ese hilo. Pues sí, vamos a ver cómo surgió esta forma de arte tan especial, ¿eh? Las innovaciones que la hicieron única. Y claro, abordaremos esa pregunta. ¿Por qué Osaka, que era el corazón del bunraku, llenó sus grabados de kabuki y no tanto de sus marionetas? Es una historia interesante, de arte, de cultura popular, de cómo se elige qué representar y qué no. Totalmente. Rivalidades, gustos del público, hay de todo. Vale, pues arranquemos por el principio. El bunraku que nos impacta hoy, bueno, el que asociamos más, con esas marionetas grandes, manejadas por 3 personas que se ven, Sí, eso se consolida más o menos hacia 1734. sí. Y eran capaces de una expresividad, bueno, increíble. Mover ojos, cejas, dedos, casi humanas. Una pasada, sí, Pero la idea de usar marionetas en Japón, eso viene de mucho antes. es verdad. Las fuentes hablan de titiriteros ya en el periodo Heian, hace más de 1000 años. Así es. Hay referencias incluso a grupos nómadas que quizás venían de Asia Central. Hay un texto, el libro de titiriteros, el Kugutsushi, del siglo XI, que los describe. Ah, mira, Y estos grupos itinerantes, pues probablemente influyeron en las primeras formas de teatro de marionetas en Japón, que pronto empezaron a contar historias tanto religiosas como, bueno, más populares. ¿Sabes? Asociados al santuario Nishinomiya, usaban marionetas pequeñas para contar historias y difundir el culto. de puerta en puerta casi. Eso es. Una raíz importante, muy ligada a lo ritual y popular. Y luego está la isla de Awaji, que está ahí al lado de Osaka. No podemos olvidarla. ¿Qué tenía de especial Awaji? Pues parece que el teatro de marionetas de Awaji fue clave. Se habla de actuaciones al aire libre, con marionetas ya más grandes de lo habitual hasta ese momento. Ajá. Y un estilo de movimiento como más potente, más exagerado. Son cosas que claramente, anuncian lo que vendría después en Osaka. Y ya usaban instrumentos clave como el samisen. Sí, es el laúd de 3 cuerdas tan característico. Aunque a veces también metían el arpa koto o tambores taiko. Dependía un poco. Y un detalle curioso que apuntan las fuentes. Hubo mujeres cantantes y músicas en el bunraku. Sí, aunque hoy no lo veamos así. Esa práctica parece que se perdió o se prohibió más o menos hacia la Primera Guerra Mundial. Qué interesante. Efectivamente. Y claro, toda esta performance, la música, las marionetas, necesitaba algo que lo uniera todo, que le diera emoción. Y ahí entra el horuri, El alma vocal del bunraku, podríamos decir. sin duda. El horuri es ese estilo de canto narrativo tan especial, muy melódico, pero a la vez súper dramático. El cantante, el tayú, no solo cuenta la historia, No, es que interpreta las voces, las emociones de todos los personajes, describe lo que pasa. Es una fusión brutal de música y palabra. Da vida a las marionetas, vamos. y claro, el horuri viene de otros géneros musicales anteriores, ¿no? Sí, evoluciona y se convierte en el acompañamiento perfecto, esencial para las marionetas. Tanto que a veces se le llama ninjo yoruri, o sea, marionetas con horuri. Y Osaka se convierte en el epicentro de todo esto. Ahí es. Allí Takemoto Gidayu funda su teatro, el Takemoto-za, en 1684. Y pronto se le une una figura, legendaria. El dramaturgo Chikamatsu Monsaemon. Chikamatsu. Su obra Los amantes suicidas de Sonezaki, Sonezaki Shinju, de 1703, fue un bombazo, ¿no? Un hito absoluto. Marcó una época. Y tocaba una fibra muy sensible en la sociedad japonesa de entonces. ¿Cuál? Pues ese conflicto eterno entre el jiri, que son las obligaciones sociales, el deber, la reputación. Lo que se espera de ti. Exacto. Y el ninjo, que son tus sentimientos, tus pasiones, lo que realmente quieres. Chikamatsu exploró esa tensión de una forma magistral. Y la gente conectó. Vaya si conectó. Me imagino. Pero la historia se acelera, os complica. Justo ese mismo año, 1703, un discípulo de Gidayu funda otro teatro, uno rival,
el Toyotake-sa. Y aquí empieza lo bueno, narrativamente hablando. Esta rivalidad entre el Takemoto-sa y el Toyotake-sa, que duró décadas, fue un motor increíble para la innovación. Claro, la competencia. Brutal. Competían a muerte por el público. Y eso les empujó a buscar dramaturgos más impactantes, historias más emocionantes y, sobre todo, a mejorar la técnica de las marionetas, el espectáculo en sí. Y es en este ambiente, en esta pique, donde surge esa seña de identidad del bunraku, la manipulación por 3 personas, el Sanin Tsukai. Antes era solo una persona, ¿no? Generalmente sí, o al menos era lo más común, y eso limitaba el tamaño de la marioneta y la complejidad de los movimientos. Claro. El sistema de 3 personas, que se atribuye al maestro titiritero Yoshida Bunsaburo del Takemoto-ge y que se adoptó sobre 1733-34, fue, vamos, revolucionario, ¿Por qué? porque permitió usar marionetas mucho más grandes, hasta 2/3 del tamaño natural, cerca de 1,20 m de altura, y darles una vida, un realismo que no se había visto antes. Expliquemos un momento cómo funciona, porque es fascinante imaginarlo. 3 tipos coordinados para una sola figura. Es una coreografía increíblemente precisa. El titiritero principal, el Omu Tsukai, que es el más veterano y el único que suele enseñar la cara, Ajá. maneja la cabeza con la mano izquierda y el brazo derecho de la marioneta con la derecha. El segundo, el Hidari Tsukai, se ocupa del brazo izquierdo. Vale. Y el tercero, el Lashizukai, mueve los pies. O si es un personaje femenino, que no lleva pantalones, pues simula el movimiento de las piernas agitando el bajo del kimono. Y los 2 ayudantes van de negro, los kurogo. Exacto, con capuchas negras para, digamos, fundirse con el fondo, para ser invisibles. Qué pasada. Y esta sofisticación en el manejo iría de la mano con la complejidad de las propias marionetas, ¿no? No eran muñecos simples. Para nada. Se convirtieron en pequeñas maravillas de la ingeniería. Ya para la década de 1730 podían abrir y cerrar los ojos, la boca, mover los dedos uno a uno. ¿Los dedos? Sí, incluso arquear las cejas para expresar sorpresa o enfado. Y un poco antes, algunas podían hasta girar los globos oculares. Buscando el realismo, claro. Competir con los actores de kabuki. Totalmente. Potenciar la capacidad de transmitir emociones complejas. Era una carrera armamentística artística, por así decirlo. Y es curioso que el nombre bunraku, por el que lo conocemos hoy, sea en realidad bastante posterior a esta edad de oro que describes. Efectivamente. Viene de Uemura Bunraku Ken I, un titiritero de Awaji, que, revitalizó el género en Osaka a finales del 18 y principios del 19. Su teatro tuvo éxito y con el tiempo el nombre Bunraku-za acabó dando nombre a todo el arte. Oficialmente a partir de 1872. O sea que la edad de oro creativa, la de las grandes innovaciones, fue antes. Sí, se suele situar entre 1725 y 1780, más o menos, en plena efervescencia de esa rivalidad Takemoto-za contra Toyotake-za. Ok, entonces, recapitulemos. Tenemos un arte súper sofisticado, popular, innovador, con Osaka como su centro indiscutible durante su apogeo. Lo lógico sería pensar que los artistas de ukiyo-e de Osaka, que retrataban la vida de la ciudad, sus entretenimientos, pues se volcarían en el bunraku. Sería lo lógico, sí. Pero aquí viene el giro. Aquí viene el verdadero rompecabezas que plantean las fuentes. Porque buscas grabados de Osaka del periodo Edo y encuentras una avalancha de kabuki, actores famosos, escenas míticas. ¿Sí? Pero el bunraku, poquísimo. Son una rareza. Hay ejemplos, ¿eh? Hay uno muy chulo de Sashi Hirei, que muestra al titiritero Heikichi con la marioneta de Tamamo no Mae. Muy detallado. Pero son excepciones. Es muy contraintuitivo. Si era tan importante en la ciudad, ¿por qué esa invisibilidad en el arte popular? ¿Qué dicen las fuentes? ¿No era instagrameable para la época? Podría ser parte de la explicación, sí, en términos modernos. Las fuentes manejan varias hipótesis, que probablemente se combinan. A ver. Una es el timing. Quizás los picos de popularidad máxima del bunraku no coincidieron exactamente con los de mayor producción y demanda de grabados en Osaka. A lo mejor hubo un desfase. Vale. Otra razón importante es la inestabilidad de los propios teatros.
Entre finales del 18 y principios del 19 hubo varios incendios muy gordos, problemas de dinero, Ujú, que afectaron a los principales locales de Bunraku. claro. Sin un teatro estable, emblemático, funcionando a tope todo el tiempo, es más difícil que se genere un flujo constante de imágenes, de grabados. Tiene sentido. Si el teatro arde o cierra, pues no hay función que retratar. ¿Alguna otra posible razón? Pues también se especula sobre la naturaleza del espectáculo y su público. A ver, el kabuki dependía muchísimo del estrellato de sus actores. Los grabados eran publicidad pura y dura para ellos, alimentaban el culto del fan. El merchandising de la época. Exacto. Quizás el bunraku, que estaba más centrado en la obra en sí, en la habilidad colectiva del equipo, titiriteros, cantante, músico, pues no necesitaba ni generaba ese mismo tipo de promoción visual centrada en individuos. Interesante. O algo más prosaico, quizás no había suficientes patrocinadores ricos entre los fans del bunraku dispuestos a encargar esos grabados específicos, a diferencia de los seguidores del kabuki, que a menudo eran gente con dinero y muy apasionada. O sea, una mezcla de mala suerte, de logística, diferencias en el star system de cada arte y quizás hasta una cuestión de mercado. Curioso. Sí, una combinación de factores, probablemente. Pero, aunque los grabados del bunraku sean escasos, su influencia sí que se dejó sentir en el ukiyo-e de Osaka, a través de su relación con el kabuki, ¿no? Ahí está la clave, porque la relación bunraku-kabuki fue una calle de doble sentido, pero con mucho, mucho tráfico del bunraku hacia el kabuki. ¿Ah, sí? Las fuentes estiman que durante el periodo Edo, hasta un 50% de las obras más populares del repertorio kabuki eran adaptaciones. Adaptaciones de obras escritas originalmente para marionetas. ¿La mitad? Eso es una barbaridad. El kabuki le debe muchísimo al bunraku entonces, en cuanto a historias y seguramente música también. Sin duda. Adaptaban las tramas, a veces las simplificaban un poco o añadían escenas para que se lucieran los actores estrella, claro. Lógico. Y esta conexión tan íntima nos lleva a un fenómeno fascinante que sí vemos reflejado en los grabados. El ningyoburi, imitando a una marioneta. Suena un poco meta. Totalmente. Es una técnica de escenario donde un actor de kabuki, a menudo en momentos de mucha carga dramática o en escenas que venían directamente del repertorio bunraku, imitaba a propósito los movimientos de una marioneta. ¿Cómo eran esos movimientos? Pues a veces angulosos, exagerados, como a tirones, ¿sabes? Muy estilizados. Era un guiño, un homenaje al bunraku, pero también una forma de incorporar esa estética visual tan potente al escenario kabuki. Me pregunto qué pensaría el público de la época. ¿Lo verían como un homenaje guay o como una apropiación un poco descarada? Es una buena pregunta. Seguramente habría de todo, dependería del espectador y de cómo se hiciera. Pero los grabados que lo representan son extraordinarios. ¿Tenemos ejemplos? Sí, hay uno de Ryusai Shigeharu, de 1831, que es muy claro. Muestra al gran actor Nakamura Otaemon III haciendo ninjōburi, como el personaje Kagekyo. ¿Vale? Y lo más significativo es que, detrás de él, visible y de pie, está el famoso titiritero de bunraku Yoshida Senshi. Como si lo estuviera manipulando a él, al actor. Es una declaración visual potentísima de esa conexión. Qué bueno. ¿Y la puesta en escena del kabuki también se adaptaba para reforzar esta ilusión? A menudo sí. Podían meter en el escenario de kabuki una especie de foso o plataforma baja llamada funazoko, Ajá. que imitaba la barandilla, la tesuri, detrás de la cual se mueven los titiriteros en el bunraku. Y esto permitía colocar a los manipuladores, reales en bunraku o simulados, como Yoshida Senshi en este caso, a la altura correcta. O sea que recreaban un poco el escenario del bunraku dentro del kabuki. Exacto. Hay un díptico espectacular de Shunkosai Hokuei, del mismo año y sobre la misma obra, que capta toda la atmósfera. Utaemon III en pose de marioneta, Yoshida Senshi detrás, y a un lado, sentados al estilo bunraku, el cantante Yoruri Tsuruzawa Toudo y el músico de samisen Takemoto Komidayu. Es casi una fusión de los dos mundos en una sola imagen. Impresionante. Vemos entonces que, aunque el bunraku como tal no protagonizara tantos grabados, su estética sí que se filtró al imaginario visual. A través del kabuki. ¿Y esta influencia duró, no? Sí, sí. Incluso ya en la era Meiji, más tarde en el siglo XIX, encontramos grabados que siguen jugando con estas cosas. Hay uno de Mitasu Sadahiro de 1869, por ejemplo, que muestra una escena de kabuki, donde aparecen asistentes vestidos totalmente de negro, los kurogo, ayudando a los actores.
Como en el bunraku. Exacto. Esa es una convención visual tomada directamente del bunraku, donde los kurogo son los ayudantes invisibles de los titiriteros. Demuestra cómo esas fronteras estilísticas eran porosas y la fascinación mutua continuaba. Hemos hablado de la Edad de Oro, pero también has mencionado momentos difíciles para el bunraku en Osaka. ¿Qué pasó después de ese apogeo de mediados del 18? Pues sí, la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX fueron complicados. A partir de la década de 1770, más o menos, el bunraku en Osaka se enfrentó a problemas serios. Como los incendios. Los incendios que mencionamos, que destruyeron teatros clave como el Takemoto-za, que de hecho cerró en 1767, y afectaron también al Toyota Keza, que acabó vendido a una compañía de kabuki en 1765. Aunque bueno, siguió programando marionetas de vez en cuando. O sea, que perdieron sus casas principales. Exacto. Y a eso se suma la pérdida de talento, quizás escándalos financieros, no se sabe muy bien. Todo contribuyó a un periodo de bastante inestabilidad. Lo que explica ese vacío de casi un siglo sin un teatro permanente dedicado solo al bunraku, hasta 1872. Es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Y esa inestabilidad, sin duda, contribuyó a su menor visibilidad y, por tanto, a su escasa representación directa en los grabados. Pero, paradójicamente, esta debilidad quizás reforzó su dependencia del kabuki. Es muy posible. El kabuki seguía necesitando las historias y la música del bunraku para alimentar su repertorio, que era enorme. Y al revés, como sugieren los grabados de Ninjō-buri, quizás el bunraku, o al menos su estética, necesitaba la plataforma popular de los actores de kabuki para colarse en el mundo del ukiyo-e. Una relación compleja, sí, de necesidad mutua. Una simbiosis fascinante. Y había interés por entender cómo funcionaban esos mundos por dentro, ¿no? Mencionabas antes una guía ilustrada. Sí, el Gakuya Shui, la guía ilustrada de los bastidores de Shokosai Hanbei de principios del 19, mostraban los secretos de ambos teatros. Incluía dibujos detallados de los mecanismos de las marionetas bunraku, cómo se movían los ojos, los dedos. Había curiosidad por desentrañar la magia, sí. Vale, entonces, resumiendo un poco nuestro análisis de estas fuentes sobre bunraku y los grabados de Osaka, queda claro que, aunque sean pocos, los grabados que sí representan directamente al bunraku son ventanas valiosísimas. Muy valiosas. Nos enseñan cosas sobre las marionetas, la puesta en escena, los titiriteros. Pero quizá lo más revelador es cómo la relación con el kabuki, sobre todo a través del ninjō-buri, sí dejó una huella visible en el arte popular. Muestra esa danza cultural tan intrincada entre los dos géneros. Exacto. Los grabados, incluso los de kabuki, que están influenciados por el bunraku, confirman la sofisticación y el impacto cultural de este arte de marionetas y nos dejan con una reflexión final interesante que emerge de las propias fuentes. A ver. Si pensamos que la esencia del bunraku está en la palabra cantada y narrada, la fuerza del joruri, y en la habilidad casi oculta de los titiriteros que animan la materia, mientras que el kabuki se basa en la exaltación del actor, su presencia física, su carisma visual, su fama individual, ¿hasta qué punto esa diferencia fundamental en el foco, narración y habilidad colectiva versus estrella visual pudo determinar su destino en un medio tan visual y tan orientado al retrato de ídolos como era el grabado ukiyo-e? Es una pregunta que te da ahí, ¿no? Quizás la propia naturaleza del bunraku, menos centrada en la cara famosa y más en una magia colectiva y auditiva, hizo que encajara peor en ese mercado de retratos populares de la época. Que buscaba sobre todo capturar y vender la imagen de las celebridades del momento. Justo. Una idea sobre la que seguir dándole vueltas, ¿no? Sobre cómo la esencia misma de un arte moldea su representación y su eco en otros medios.